Hoy vamos a tratar un tema que de verdad es importante porque todos estamos sujetos, todos, absolutamente todos, estamos sujetos a justamente a sufrir, a pasar por problemas. Nadie está exento de los problemas. Todos de una u otra manera, en diferentes momentos de nuestras vidas, pasamos por problemas y por circunstancias que definitivamente nos afectan emocionalmente, eh, psicológicamente y también físicamente, ¿no? Eh, Nosotros nos afligimos como seres humanos, nos afligimos y, y hay una pregunta que siempre es clave, ¿no? Para todo esto y es ¿por qué? ¿Por qué? Muchas veces nosotros como seres humanos cuando pasamos por problemas, quiebres económicos, quiebres familiares, pérdidas de seres queridos, enfermedades, la pregunta que es clave y que normalmente nos hacemos es ¿por qué? ¿No? Porque a mí, ¿por qué me pasa esto? O incluso ¿qué hice para merecerlo? ¿No? Todos estos cuestionamientos son cuestionamientos muy humanos, pero que en realidad también reflejan, eh, digamos, falta de conocimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso lo importante, es súper importante, que para los que conocemos a Cristo o los que estamos conociendo a Cristo, podemos encontrar consuelo, refugio, podemos encontrar sanidad, identidad, propósito en Dios, justamente. Y esto es algo que ninguna ciencia en realidad puede hacer. Por ejemplo, encontrar propósito, o sea, es decir, uno puede encontrar propósitos efectivamente, ¿no? Por cuenta propia, ¿verdad? Con ayuda de profesionales, uno puede encontrar algún sentido, algún propósito, eso es cierto. Pero yo voy a que el verdadero propósito, que va mucho más allá de hacer algo, de tener una profesión, yo estoy hablando de aquel propósito que responde ese por qué lo encontramos en Dios, ¿no? Porque eh, es Él el que definitivamente define nuestras vidas, el que nos lleva por caminos que muchas veces son insospechados para nosotros y que muchas veces nos asaltan o nos toman por sorpresa y no sabemos qué hacer con eso. Y ese consuelo y el propósito, el saber, o por lo menos el tener una idea del por qué, que puede venir con el tiempo, no necesariamente inmediatamente, nos los da el Señor, ¿no? Pero lo más importante es que tenemos de dónde aferrarnos, tenemos en dónde consolarnos. Eso es lo importante. Eh, y el Señor consuela, dice la palabra, como una madre consuela a sus hijos, ¿no? De Él, porque de Él viene todo, ¿no? Venimos los padres, vienen las madres, ¿no? Y Él nos dio características a cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a tocar este tema que es súper importante porque es transversal para la vida de todos nosotros y tiene que ver justamente con el sufrimiento. En el sufrimiento estamos acongojados, aislados, no queremos saber de nada, no queremos sufrir más. Y entonces en el sufrimiento muchas veces encontramos dolor, miedo, oposición o resistencia, ¿no? Estos son, digamos que los componentes más, eh, ¿cómo decirlo? Los principales, son los componentes principales del sufrimiento, ¿no? Hay dolor, muchas veces hay miedo y muchas veces también hay oposición o resistencia, ¿no? Porque no quiero esto, no quiero lo que me está causando el dolor, tampoco quiero el dolor, me resisto.
Por otro lado, puedo tener miedo, ¿no? Miedo a la pérdida de algo, miedo a la pérdida del trabajo, a la pérdida de un ser querido, la pérdida de la vida, la pérdida de la salud, la pérdida de alguna alguna área de mi vida, por ejemplo, ¿no? Y estas pérdidas nos llevan a un luto, nos llevan a un dolor de todas maneras, ¿no? Y todo esto compone el sufrimiento. Entonces, primero les voy a dar un breve bosquejo más o menos de lo que es el sufrimiento, ¿no? Este tema, bueno, en alguna oportunidad incluso pude hacer en una iglesia un curso acerca de lo que es el duelo, el dolor, el sufrimiento, y hay algunas cosas interesantes, ¿no? Que también se aplican a la luz de la Biblia, y eso lo vamos a ver. Primero vamos a ver esto, ¿no? De cómo se compone esto. Y nosotros tenemos que, bueno, a mí me disculpan, yo siempre le meto un poco en las matemáticas, pero dice que una sencilla ecuación, ¿verdad? Nos puede dar una perspectiva diferente. Y la ecuación que estoy poniendo allí es una ecuación que básicamente salió de un análisis, ¿no? Yo no sé si esto está bien o no, algún profesional del área tendría que corregirla, pero básicamente sufrimiento es igual a dolor por la suma de la resistencia más el miedo. ¿Qué significa eso? Vamos, yo voy a ir explicando, ¿verdad? Estas componentes, ¿qué significa? Entonces, en porcentaje, por ejemplo, para un sufrimiento máximo, ¿no? Estamos hablando de sufrir lo máximo posible. Si le ponemos 100% de dolor, 100% de resistencia y 100% de miedo, nuestro sufrimiento bueno, ahí salió el cálculo de 200%. O sea, básicamente este es un sufrimiento que nos anula. Es como un sufrimiento exagerado, que va más allá de nuestras fuerzas. Es aquel sufrimiento donde el ser humano no da más y se tira en una cama y no se levanta. No quiere levantarse, no encuentra ningún propósito. El miedo, ¿verdad? Y el dolor lo anulan por completo. El no querer, la resistencia, hace que aumente aún más este sufrimiento, ¿no? Y hay casos así, hay casos incluso clínicos, ¿no? Donde las personas necesitan incluso medicamentos o una medicación, en fin. Fíjate que 200% estamos hablando de que es el doble de, digamos, el máximo permisible. Por lo tanto, una persona que pasa su límite ya no puede desenvolverse adecuadamente y por lo tanto cae, digamos, en depresión, cae, digamos, en tristeza profunda, ¿no? Y se anula básicamente como ser humano. Entonces, vamos a analizar estas variables, ¿no? Las variables que tenemos, dolor, por ejemplo, es inevitable porque las cosas pasan, ¿no? Puede ser que a ti te duela más que a otro, ¿verdad? Pero eso ya va a depender del umbral del dolor que tenga cada uno. Hay uno que le tiene terror a las agujas, por ejemplo, y no quiere inyectarse. Hay otro que le da lo mismo inyectarse. Entonces, dependiendo del dolor, por ejemplo, ¿no? Del umbral del dolor, voy a ser más o menos tolerante a una cosa o a otra. Pero de todas maneras, siempre hay dolores. Y los dolores se deben a circunstancias que ocurren, son puntuales, ¿ya? Y esa circunstancia hizo que me doliera algo. Ahora ese dolor se puede prolongar, sí, por supuesto, se puede prolongar, pero unos son más cortos que otros. Pero normalmente son inevitables, simplemente porque las cosas pasan. Después tenemos la resistencia, que es la otra variable. Esta puede ser mitigada aceptando el hecho, ¿no? Mientras más me resisto, entonces más voy a sufrir normalmente. Mientras menos quiero esto, más, digamos, potencio mi sufrimiento.
Y el miedo, que es la otra variable, también puede ser minimizado racionalizando y confiando en Dios, ¿no? Yo también puedo enfrentar mi miedo racionalizando un poco, ¿verdad? Tal vez el miedo es más psicológico que real, ¿no? Porque si a mí se me para, si yo me cruzo con un león, por ejemplo, en la calle, el miedo, en ese caso, no es nada irracional, de hecho es algo objetivo, ¿verdad? Y va a hacer que en mi torrente sanguíneo hay un chorro de adrenalina que yo salga corriendo, o por el contrario, puedo quedar paralizado también del miedo, ¿no? Pero eso viene a ser un miedo, digamos, real, que tiene un objeto real, ¿no? Sin embargo, hay miedos que no son reales. Por ejemplo, el pensar que puedo perder el trabajo, el pensar que me pudiera pasar algo, son cosas que, si bien en la probabilidad existen, no es algo que esté escrito en piedra. Y por lo tanto, este miedo puede ser racionalizado, ¿verdad? Por último, los que no conocen al Señor solamente racionalizan y ya les funciona. Pero los que conocemos al Señor tenemos además la oportunidad de confiar en Él y de entender que Él, y a través de Él, nosotros efectivamente podemos tener un mejor camino, o la confianza o la paz, por último, que como Él dice, que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, y estas cosas pueden minimizar el miedo. Entonces ahí tenemos estas variables, ¿no? Manténganlas en mente, de todas maneras vamos a analizar. ¿Cómo es esto? Mira lo que dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo racionalizo y confío en Dios, la palabra me dice que no me conforme a esta época, a este momento que yo vivo, sino que más bien me transforme. Fíjate que la palabra transformar, que es de donde viene el griego metamorfo, significa cambiar de forma. Yo cambio mi forma, no porque engorde, ¿verdad? O porque adelgace, no estoy hablando de esa forma, sino que estoy hablando de mi forma de pensar, estoy hablando de mi percepción, de lo que entiendo, del cómo entiendo la vida. Yo la tengo que transformar, la tengo que cambiar. ¿Y cómo hago eso? Lo hago a través de la renovación de mi entendimiento. La palabra renovación significa volver a ser nuevo. Lo que quiere decir que mi manera de pensar tiene que renovarse. Yo tengo que resetear, ¿verdad? Tengo que resetear todo mi disco duro, ¿verdad? Adentro de mi cabeza. Tengo que desaprender lo que he aprendido hasta ahora y tengo que comenzar a ingresarle nuevos datos, ¿no? Estoy hablando en términos computacionales, discúlpenme por favor el tecnicismo, pero creo que tal vez se entiende, todos entendemos, ¿verdad? Que debemos comenzar a ingresar nueva información diferente. ¿Y de dónde saco esa nueva información? En la palabra de Dios. Si yo antes era, por decirte, un tipo vengativo, ¿verdad? Que sí, voy a ir y voy a matar a este hombre, voy a incendiarle la casa, voy a hacer lo que sea. Si yo era así, ahora entiendo, ¿verdad? Y debo entender que ya yo no debo tener estos arranques, digamos, ¿no? Y tener estos tipos de pensamiento. Entonces yo voy limpiándome con la palabra de Dios y voy desechando poco a poco mi forma de pensar antigua, y ahora renuevo mi pensamiento y ahora ya no pienso en estas cosas, sino por el contrario empiezo a aplicar lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, bendigo a los que me maldicen, ¿no? Ayudo a mis enemigos,
Si tiene hambre, le doy de comer. Si tiene sed, le doy de beber, ¿no? Y voy transformándome. Esto obviamente viene con el tiempo, ¿no? Nosotros no somos un interruptor de luz, ¿verdad? On-off, donde prendo y apago y ahora ya soy de una manera automáticamente. No, sino que hay un proceso. De hecho, cuando habla de transformación, no está hablando de una varita mágica que ¡ping! Te transforma, sino que por el contrario, habla de un proceso. Cuando el Señor hizo la naturaleza, cuando hizo la creación, mejor dicho, ¿no? Y dentro de la creación hizo estas orugas que se transforman en mariposas, ahí tenemos una analogía de lo que en realidad debe ocurrir también en nosotros. Esta oruga, ¿verdad? Que al principio es toda fea, digamos, llega un momento en cuando alcanza cierta madurez que se cuelga de un tallito, de una hoja, y se envuelve en una crisálida, ¿no? Y entonces, después de un tiempo, esa oruga, de ese capullo, digamos, sale una mariposa. Y sale algo hermoso con unas alas espectaculares, de unos colores y unas formas espectaculares. Pero toma un tiempo, no es ya un abrir y cerrar de ojos, sino que toma un tiempo encerrado allí y transformándose. Esta metamorfosis que ocurre también tiene que ocurrir en nosotros. Y va ocurriendo ya desde que conocemos a Cristo, porque antes, por ejemplo, cuando yo no conocía a Cristo, a mí no me interesaba nada de Cristo. A mí cuando me hablaban de Cristo, más bien yo salía corriendo, me burlaba de estos cristianitos fastidiosos, que lo único que hacían era hablar tonterías, estupideces, no conocían ciencia. Cristiano era sinónimo de ignorancia, pero resulta ser que cuando llegó mi tiempo, empecé a entender que efectivamente el ignorante era yo, ¿no? Y que la Biblia en serio que tenía poder. Y ese poder a uno lo empieza a transformar. Entonces, si antes yo era ladrón, ya ahora no lo soy. No solamente no lo soy, sino que ahora más bien doy. Antes quitaba, ahora doy. Y si antes era mentiroso, ahora digo la verdad. Y si antes yo era asesino, ¿verdad? Y con mis manos yo quité vida, ahora con mis manos yo predico la palabra de Dios y doy vida. Y ahí es donde se ve que en realidad la Biblia transforma, ¿no? Obviamente mientras más pecado y más criminal ha sido uno, más se nota la transformación. Pero eso no quiere decir que no haya, digamos, transformación en las personas que no han tenido, por ejemplo, problemas visiblemente aborrecibles por la sociedad. Hay problemas que son, o mejor dicho, que son a la luz de la Biblia, son pecados y problemas como el egoísmo, como la vanidad, como la codicia, como la avaricia, que no son cosas que se noten a primera vista, sino que se van a notar ya cuando tú conoces a la persona, vives con la persona, compartes con la persona. Puede ser que tú notes estas cosas, pero es diferente ir y matar a alguien, es diferente robar, ¿verdad? Que son actos visibles, comprobables, ¿verdad? Pero lo otro no tanto, ¿no? La envidia, por ejemplo, todas estas características están más ocultas, el orgullo, la soberbia, están más ocultas y salen a la luz, ¿verdad? Con comentarios, con cosas pequeñas, pero para eso hay que analizar, hay que darse cuenta, ¿no? Pero estas cosas que están más ocultas y que muchas veces el mundo aplaude, pero no son aplaudidas por el Señor. Entonces, cuando empieza a haber una transformación interna, el primero que se da cuenta es la persona que tiene este problema. Para este problema, la persona tiene que entender que es así, primeramente, y en segundo lugar, orar al Señor y el Señor empieza a transformar también en estas áreas. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Lo que empieza a ocurrir es que antes lo que me hacía sufrir, por ejemplo, ahora ya no, o no tanto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi forma de pensar va cambiando y yo empiezo a adoptar la perspectiva de Dios en mi propia vida
y por lo tanto ya no veo las cosas como antes. Así que lo que antes me hacía sufrir mucho, ahora ya no me hace sufrir tanto, o no me hace sufrir derechamente. Porque a medida que yo voy cambiando mi forma de pensar, también va cambiando mis emociones, porque las emociones están sujetas a mi forma de pensar. No es al revés. A veces se cree uno que mi forma de pensar está sujeto a lo que yo pienso, pero en realidad lo que yo siento está sujeto a lo que pienso. Porque una vez que tú cambias tu forma de pensar, ya no sientes igual. Entonces, la clave está en la transformación del entendimiento. ¿Y qué pasa cuando yo me transformo? Según el versículo, dice que voy a comprobar. Fíjate, es una comprobación. La comprobación significa que yo voy a llegar al resultado que anticipadamente ya yo sé. Al resultado que anticipadamente ya me habían dicho, ahora yo por mi cuenta lo voy a comprobar. ¿Y qué voy a comprobar? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y esto es lo interesante, queridos, que si a mí me dicen, por ejemplo, en matemáticas, ya compruébame que 1 más 1 es 2, yo tengo que utilizar todas las herramientas matemáticas disponibles para hacer la comprobación y decir, sí, efectivamente es 2. O sea, llegué al resultado que ya yo sabía que tenía que llegar. Lo comprobé. ¿Sí me explico? Aquí igual, yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es amor, es misericordioso. Pero cuando yo voy, pero lo sé de concepto. Cuando yo empiezo a ser transformado y empiezo a ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, yo mismo lo comprobé. Cuando yo oro y el Señor me escucha y se da lo que yo oré, yo compruebo que efectivamente Dios escuchó mi oración. Y no me quedo con el concepto bonito de que sí, Dios escucha las oraciones, pero si yo nunca he orado, yo nunca lo voy a poder comprobar. Estas cosas son importantes que nosotros las vayamos asimilando, ¿ya? Vamos a continuar. Aquí en Isaías 53, ¿no? Vamos a analizar brevemente el sufrimiento de Jesús, ¿no? Que estuvimos hablando en estos días. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, fíjense, aquí tenemos un bosquejo, ¿verdad? Muy resumido de lo que Jesús sufrió, ¿no? El dolor que ha tenido. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Tenemos al Señor Jesús como alguien experimentado en quebranto, en dolores. Y estos dolores, además, ni siquiera fueron de Él, fueron nuestros dolores. Dice al final del 4, sufrió nuestros dolores. Entonces, vamos a ir analizando, ¿no? Vamos a analizar su dolor. Debió haber sido máximo. El hecho de que haya sufrido por nosotros es un potenciador del dolor, porque no solamente fue el suyo, sino que además fue el nuestro. Entonces, el dolor de él va a ser su dolor más nuestros dolores. 1 más 1 es 2, llevándolo a lo máximo, ¿no? Es decir, le dolió por partida doble, digamos. No solamente fue menospreciado, no solamente fue desechado, y eso lo hacía un dolor a él, sino que además él se sufrió por nosotros. Así que su dolor fue por partida doble, si se quiere, ¿ya? Para que se entienda. Estoy solamente analizando, haciendo un análisis muy, digamos, superficial de esto, ¿no? Pero
no daría más tiempo de hacer algo más acabado. Pero solamente para tener una idea, ¿no? La foto un poco del dolor de Jesucristo. Así que tenemos que Él ha sufrido por partida doble, porque su dolor más nuestro dolor es el doble del dolor que una persona puede sufrir. ¿Ya? Vamos a continuar. En Mateo 26, del 38 al 39, dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Se acuerdan? Esta parte es la parte de la pasión, cuando Él está justo antes de ser apresado, cuando Él sudó como grandes gotas de sangre, no sé si se acuerdan. Antes de orar de esa manera, Él expresó a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, o sea, quédense despiertos conmigo. Él quería compañía. Pero ¿qué pasó? Los discípulos se quedaron dormidos, dice. Y al final Él se quedó solo. Entonces Él estaba solo, a pesar de que estaban los discípulos ahí, pero estaban durmiendo. Él estaba muy triste hasta la muerte, dice Jesús. O sea, su sufrimiento aquí era importante, no era menor. Dice en el 39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, se arrodilló en el piso ahí sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En una muestra, ¿verdad?, de valentía suprema, Él no quería de todas maneras ir a la cruz. Ahora, no quería ir a la cruz no tanto por el sufrimiento físico que iba a pasar, sino porque en realidad en la cruz, como Él se iba a ser maldito, ¿no? Como lo expliqué las semanas pasadas, y el Padre aborrece el pecado, el Padre iba a voltearle la cara, y lo iba a abandonar. De hecho, Jesús iba a sufrir abandono del Padre, y eso está muy por encima de cualquier castigo físico, ¿no? De hecho, se sabe que entre pegarle a una persona, insultarla y herir a una persona con la palabra, la herida causada por la palabra es peor que la herida causada por un golpe. Entonces, bueno, estas cosas son importantes de poder ir analizando, ¿no? Que nosotros podamos ir entendiendo lo que se está gestando acá, básicamente. Entonces, por eso es que Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pase de mí este sufrimiento. La copa significa sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino como tú, dando una demostración de valentía máxima, ¿no? A pesar, Padre, yo no quiero separarme de ti y sufrir esta separación, sino, pero sin embargo, que sea como tú quieres, Señor, y no como yo, ¿no? Así que aquí Jesús estaba muy triste hasta la muerte, Él mismo lo está diciendo. Entonces vamos a analizar su resistencia, ¿no? Debió haber sido máxima. Él no quería separarse del Padre. En Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces aquí nosotros podemos ver que el Señor no quería este sufrimiento, no quería que llegara este momento donde Él tuviera que clamar esto, que está en un salmo, por cierto. Y cita las escrituras aún cuando estaba clavado en la cruz. Entonces, es este momento el que Él quería evitar con todas sus fuerzas. Entonces, la resistencia también es máxima. Y le puse 2 porque no resistía solo en su carne, no era solo un asunto humano de no querer ir a la cruz porque voy a sufrir los clavos y la corona de espinas.
Eso para nosotros nos parece horroroso como seres humanos. Pero él además, en su espíritu, él estaba sufriendo porque él no quería separarse del Padre. Separarse del Padre para él significaba el acabose, básicamente. Es como que el mundo se te cae, ¿no? Es como cuando tú estás muy, o sea, apegado a una persona, ¿verdad? Amando a esa persona, pero con todas tus fuerzas, con cada centímetro cuadrado de tu corazón, y de pronto ocurre un rompimiento, una separación. El sufrimiento es brutal, emocionalmente hablando. Aquí había un sufrimiento físico por la cruz, había un sufrimiento emocional por la separación y la ruptura, pero al mismo tiempo había un sufrimiento espiritual. Yo creo que lo puse poco, más bien 2. Debí haberle puesto 3. Por lo físico, por lo emocional y por lo espiritual. Pero no importa, dejemos el 2. Dejemos el 2. Entonces, esa es su resistencia, ¿no? Una resistencia máxima. Ahora sigamos analizando. En primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces nosotros tenemos que este versículo nos dice que cuando hay miedo, nosotros no hemos sido perfeccionados en el amor, es decir, no hemos sido perfeccionados en Cristo, en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿no? Ahí en primera de Juan 4 también dice, en otro versículo, dice que Dios es amor. Y aquí está diciendo que justamente el amor, o sea, Dios mismo, echa fuera el temor. Lo echa fuera. No hay temor. Entonces, si Dios es Jesús mismo, Jesús no tenía miedo de nada. Por eso podemos decir que su miedo no tuvo. Nunca tuvo miedo. Miedo igual a 0. Por lo tanto, su sufrimiento en general, si lo analizamos matemáticamente, la ecuación sería que el sufrimiento es igual, ¿se acuerdan?, al dolor por la suma de la resistencia más el miedo. Entonces, si dolor tenía dolor por partida doble, por él mismo y por nosotros, si su sufrimiento, si su resistencia era máxima, no solamente física, sino también espiritual, ahí tiene otro 2. Pero el miedo era 0 totalmente. Entonces, si yo sumo eso, ¿verdad? Si hago la multiplicación, eso me da 4. 2 por 2 es 4. Es decir, un 400%. O sea, 3 veces el sufrimiento máximo normal de una persona. Su sufrimiento fue triplicado de alguna manera. Da 3 veces, este breve cálculo, ¿verdad? Da 3 veces más que nuestro sufrimiento. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver, ¿verdad?, el sufrimiento máximo que tuvo Jesús. Solo Él lo podía soportar. Nosotros, como vimos, ¿verdad?, al principio, pasando el umbral de nuestro sufrimiento, nos desfallecemos ya. Nos vamos a la cama, ¿verdad? No nos queremos parar ya, no hay ningún propósito, no hay ningún sentido, no hay nada. Entonces, bueno, aquí estamos viendo esto por el momento. Vamos a adentrarnos un poquito más, ¿verdad?, en la palabra, porque David dice, también fue un hombre sufrido, solo que su sufrimiento fue meramente humano, tal como nosotros, ¿no? Fíjate lo que expresa David, por ejemplo, ¿no? Porque ya vimos a Jesús, más o menos, este sufrimiento que va mucho más allá, 3 veces más allá de nuestro límite máximo. Pero vamos a ver a David, ¿verdad? Que David también fue un ser humano, como tú y como yo. Y dice en el Salmo 6, para que entiendas, o para que entiendan, fue un salmo que escribió David cuando él estaba siendo perseguido por Saúl y por su ejército para matarlo, y él estaba realmente angustiado, estaba abatido,
tan abatido que vamos a ver lo que expresa él en el Salmo. Dice, Señor, no me corrijas con enojo, no me castigues con furia. Ten compasión de mí, Señor, estoy enfermo. Señor, sáname que estoy débil y me duele todo el cuerpo. Estoy aterrorizado. ¿Y tú, Señor, cuándo me aliviarás? Entonces, si nosotros vemos este pasaje, solo hasta ahí, nosotros vamos a poder ver que incluso él tenía una preocupación, además, que es la que indica en primer lugar, que la furia de Dios, el castigo de Dios, digamos. Él estaba preocupado de que Dios no lo vaya a castigar, que más bien tuviera compasión, porque él ya estaba enfermo. Y él se sentía débil, dice, sáname que estoy débil, me duele todo el cuerpo. Dice, estoy aterrorizado. Aquí está hablando de que su miedo era máxima, su miedo era máximo, su resistencia máxima también. Él no quería estar ahí, estaba aterrorizado, resistiéndose totalmente a su condición. Si avanzamos un poquito en el versículo 6, dice, toda la noche estuve gimiendo y llorando hasta que mi cama quedó bañada en llanto. Mis ojos están cansados de llorar a causa de mis penas y de mis enemigos. Entonces, fíjate en lo siguiente. Si en la lámina anterior que muestro acá, dice, ten compasión de mí, Señor, que estoy enfermo. Señor, sáname, que estoy débil y me duele todo el cuerpo. Pero después en el 6 dice, en el versículo 7, que está cansado de llorar a causa de mis penas y de mis enemigos. Fíjate que la enfermedad que él tenía era psicológica, no era física en realidad. No es que él estuviera realmente enfermo, pero él estaba tan deprimido, pero tan deprimido, que él se sentía débil, se sentía como enfermo, adolorido físicamente, porque estaba somatizando, ¿no?, todas sus penas, dice, por causa de sus enemigos. O sea que en realidad lo que él tenía era un miedo máximo a sus enemigos, porque es lo que está expresando en este escrito. Él se resistía totalmente a morir en manos de sus enemigos y bueno, y además estaba en medio de una persecución que era real, pero se potenciaba con el miedo de que Dios lo vaya a castigar. Entonces, como verán, David veía todo negro en este momento. No había ni una rendija de luz que le diera un hálito de esperanza, sino que él estaba totalmente abatido, deprimido, como podemos verlo acá. No, como dije, no se trataba de una enfermedad, no se trataba de una enfermedad real, digamos, objetiva, ¿no?, sino de que era algo más bien producido por esta forma de pensar, por esta perspectiva que él estaba teniendo en este momento. Sin embargo, en el versículo 9 dice, el Señor escuchó mis ruegos, el Señor aceptó mi oración. Fíjate que este salmo, que tiene 9, 10 versículos solamente, él expresa en casi todo el salmo, en los 7 primeros versículos, expresa su angustia, su miedo, su dolor, su depresión. Y en los últimos 2 versículos, él básicamente concluye que Dios escuchó sus ruegos y que aceptó su oración. ¿Cómo puede él, en 9 versículos o en 10 versículos, irse de un extremo al otro, básicamente? Yo creo que si hoy lo analizamos a David, ¿verdad?, a la luz de la, no sé, de la psicología moderna, diríamos que este es un clásico ejemplo de bipolaridad, por decirlo de alguna forma. No sé, primero estaba como abatido totalmente por el piso, ¿verdad? Y de pronto el Señor escuchó mis ruegos y aceptó mi oración. Bueno, les cuento una cosa. David escribió este salmo
Y en el Salmo él está expresando efectivamente su sufrimiento, pero él concluye y lo da por sentado de que definitivamente Dios sí escucha su oración y que sí va a aceptarla, solamente por la confianza que él tenía. Pero definitivamente él expone su sufrimiento humano, ¿verdad? En los primeros versículos. Lo expone abiertamente. La Biblia, cuando señala a los héroes de la fe, digamos, David, Moisés, Abraham, nunca esconde la debilidad humana, ¿no? No es como, no es como, por ejemplo, Superman. Superman no tenía ninguna debilidad, ¿no? Batman no tiene ninguna debilidad, todas son fortalezas, son superhéroes, digamos, son personas especiales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ficticio, obviamente. La Biblia, por el contrario, nos deja entender que a pesar y que justamente a causa de la debilidad humana, es que Dios se magnifica y se glorifica. Por algo dice que el gran poder que es de Dios está en nosotros, que somos simples vasijas de barro. Si nosotros fuéramos súper fuertes, súper inteligentes, ¿de qué manera se manifestaría Dios en nuestras vidas? Muy poco se notaría. Pero por el contrario, es justamente en el sufrimiento, en la debilidad humana, ¿no?, donde Dios se manifiesta. Entonces él está explicando en este salmo, ¿no?, que sí, efectivamente, él está muy dolido y abatido, pero que al final él concluye y dice, sí, efectivamente, Dios aceptó mi oración. Él está seguro de eso. Y nosotros también podemos estar seguros. ¿De qué cosa? Bueno, de que David, por ejemplo, deja en claro que el Señor siempre escucha. El sufrimiento es una de las herramientas para expresar desde nuestros corazones con sinceridad nuestras peticiones. ¿Qué pasa con esto? Que el sufrimiento está por algo. El pecado trajo sufrimiento, pero el Señor usa el sufrimiento para, de alguna manera, formar en nosotros un carácter, una forma, ¿no? Para formar en nosotros una característica que antes no teníamos. Aquí, por ejemplo, está diciendo, primero, que el Señor siempre escucha, y en segundo lugar, que a través del sufrimiento es cuando nosotros realmente de corazón podemos dirigirnos al Señor. Es muy diferente orar al Señor cuando estamos sufriendo por algo, por alguna pérdida, sea de salud, de ser querido, de lo que sea, donde estamos sensibles y con el corazón, digamos, inflamado, ¿no? Haciéndole una petición a Dios sentida, muy diferente a cuando yo estoy lleno de plata, que no me falta nada, ¿verdad? Que todo lo tengo, que todo estoy lleno de salud, lleno de dinero, lleno de posesiones, ¿verdad? Estoy tranquilo, en fin, etcétera, etcétera. Yo bajo esas condiciones ni siquiera oro, porque ¿para qué? Yo no necesito a Dios tampoco. Estoy hablando de pensamiento humano, ¿no? En realidad todos los necesitamos. En todas las circunstancias, en las buenas y en las malas. Por eso es que es muy importante que nosotros como sus hijos ahora, ¿no?, los que hemos aceptado a Cristo, los que hemos nacido de nuevo, nosotros ya no buscamos a Dios solamente cuando sufrimos, sino lo buscamos en todo momento, siempre, constante. Por eso nos congregamos. Como dice la Biblia, no dejen de congregarse como otros tienen por costumbre. Por eso seguimos alabando a Dios, por eso seguimos estudiando su palabra, por eso nos reunimos a estudiarla juntos, a alabarle juntos, a darle gracias juntos. Por eso queremos aprender más de Él, porque aunque esté yo en mi mejor de mis épocas, yo en mi espacio, en mi agenda, Él ahora tiene la prioridad. Y yo no voy a sacar a Dios de mi agenda, aunque el trabajo me exija lo que me exige y lo que siempre me ha exigido,
aunque esté pasando por buenas o por malas, aunque me vaya de vacaciones, yo sigo con el Señor, porque ya no soy como el de antes. Ya no lo busco solamente cuando creo que lo necesito, sino que lo busco siempre porque ahora entiendo que siempre lo necesito, todos los días. Vamos a continuar. En primera de Pedro 1, del 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero no se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que el sufrimiento nos refina la fe. Miren, queridos hermanos, les voy a decir lo siguiente. Aquí el Señor, a través del apóstol Pedro, está diciendo: si es necesario, ustedes van a tener que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿O para qué? En el 7 lo dice: para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Por qué? Porque lo que más le importa al Señor es la fe. De hecho, dice, es mucho más preciosa que el oro. La riqueza, o una de las riquezas más importantes, más valoradas por Dios, es la fe. No es el dinero, no es el oro, no es la plata, no son las posesiones, ni siquiera los familiares, ni nada, sino la fe. Y por eso es que todo apunta a fortalecer nuestra fe. Y la fe se fortalece y se ejercita en los problemas. Cuando estamos presionados, por ejemplo, perdemos el trabajo, meto currículum, ¿verdad? En todos lados, pero nadie me llama. ¿De quién depende que me llamen de un lado o me llamen de otro? Depende del Señor, no depende de mí. ¿Por qué no de mí? Porque yo puedo ser Isaac Newton, por ejemplo, ¿verdad? Metiendo currículum, pero el empleador puede meter al primo suyo, al amigo suyo, al compadre suyo, y dejó a Isaac Newton por fuera. ¿Por qué? Porque no le interesa. Le interesa los suyos, su gente. Entonces, si yo entro, ¿verdad? Y a mí no me conocen, a mí me conocen solo en mi casa, digamos, ¿verdad? Entonces, si entro en algún sitio que donde nadie me conocía, definitivamente fue el Señor. Definitivamente no fui yo, no fue mi gran competencia profesional, ni mi linda cara, ¿verdad? Ni gran sabiduría, ni nada de eso. Fue el Señor que permitió que yo lograra entrar ahí en esa empresa, en ese empleo o lo que sea. Entonces, yo para eso, ahora que soy hijo de Dios, tengo que confiar en Él, y obviamente que mi oración cuando estoy desempleado, cuando estoy afligido, cuando estoy sufriendo, es una oración más sincera, es de corazón. Está para eso, está para que mi fe se vea fortalecida. Entonces yo voy a ver fortalecida mi fe después que yo salga de este trance, digamos, o de este lapso de tiempo donde yo la estoy pasando mal. La fe es lo que debe salir fortalecido. Si mi fe no sale fortalecida, entonces hay gran orgullo en mi corazón. ¿Y qué va a pasar? Que muy probablemente la prueba se me repita, porque eso es igualito como cuando uno está en la universidad o en el colegio, ¿no? Si tú no pasas esta prueba, vas a tener que repetirlo. No vas a pasar de año, vas a tener que repetirlo. Porque es así, porque no podemos pasar al que no sepa. Bueno, algo así por el estilo. Dios no te puede promover al siguiente nivel, hermano que me escuchas, si tu fe no está lo suficientemente sólida como para recibir la bendición del siguiente nivel. Si no tienes esa fe, Dios no te va a promover.
Y vas a repetir la prueba una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Ahora, puede ser que la prueba, ¿verdad?, venga cada tanto también para que yo vaya viendo cómo está mi fe. En estas pruebas, Dios prueba nuestra fe, pero no para Él saber cómo está nuestra fe, es para que nosotros sepamos cómo está nuestra fe. Él ya sabe cómo está nuestra fe. Y por eso es que nos pone la pruebita, para que nosotros no pisemos la cáscara de plátano, ¿no? Pero muchas veces la pisamos y nos resbalamos. Entonces, y nos damos cuenta, pucha, estoy sonado acá, me falta, en fin, tenemos que hacer una introspección, ¿verdad? Para ver cómo estoy. Entonces, mi fe es sometida a prueba. Y al final, después de estas pruebas, porque fíjate que el versículo 6 habla de ser afligidos en diversas pruebas, son varias, ¿no? Sea hallada, mi fe debe ser hallada al final en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Al final, cuando sea manifestado Jesucristo, es decir, cuando Cristo venga. De aquí a allá, queridos, vamos a ser afligidos en diversas pruebas para que nuestra fe vaya siendo fortalecida. Y eso es importante. Vamos a seguir. En primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea que después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer en Él. Y eso es muy importante. El sufrimiento nos fortalece, nos afirma, nos perfecciona. Acuérdate igual, nos hace orar sentidamente, con sinceridad. Fortalece y perfecciona nuestra fe, pero también nos fortalece a nosotros como seres íntegros, nos afirma y nos perfecciona. Ya casi para terminar, en Hebreos 5 del 8 al 9 dice, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. O sea que él mismo, aunque era hijo, dice, ¿no? Aunque era Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces él mismo, aunque no tuvo pecado, él no desobedeció nunca, ni tuvo ningún pecado, pero definitivamente él se tuvo que someter a la ley, a la palabra de Dios por completo, y eso lo hizo sufrir, porque él quería hacer otra cosa. Si Jesús, por ejemplo, de niño fue molestado en el colegio, seguramente él también quiso meterle una trompada al que le estaba haciendo la broma o haciéndole, diciéndole alguna cosa. Fue tentado, pero no lo hizo. Seguramente quiso, ¿verdad?, responderle también con dureza a alguno, con alguna palabrota, pero no lo hizo. La Biblia dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Seguramente se enojó mucho, pero no lo demostró. No se la desquitó con otro. Entonces, todo eso que él padeció hizo que aprendiera a obedecer. Y fíjate que él fue perfeccionado y fue perfeccionado con el propósito de ser autor de eterna salvación, es decir, para que sea el Salvador de nosotros, de todos aquellos que han creído y lo han hecho Señor, amo y dueño de sus vidas. Así que el sufrimiento también nos enseña a obedecer. Entonces tenemos varias características, ¿no? Finalmente, resumen, ¿verdad? A través del sufrimiento nosotros buscamos a Dios, nos refina la fe. Fíjate que en Hebreos 11, en la primera parte del versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, así que la fe es crucial, transversal, y el sufrimiento también nos fortalece, nos perfecciona y nos enseña a obedecer. Así que, queridos, hay otro versículo que dice, que no lo puse acá, pero se me ocurre ahorita,
¿no? El Señor creo que me lo pone en la cabeza ahora, que dice básicamente que nos gocemos cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos que el fruto de la prueba es justamente la perseverancia. En otras versiones dice la paciencia. Entonces hay un fruto en la prueba que significa seguir y seguir y seguir. Cuando un soldado, ¿verdad?, es reclutado y lo ponen a entrenar, no lo ponen a entrenar por castigo, lo ponen a entrenar para que se fortalezca física y psicológicamente. Los hacen pasar por cuestiones extremas. Si no, fíjate, mírate estos programas que pasan, por ejemplo, los Navy SEALs, que son la fuerza de élite de los Estados Unidos. Son los más capacitados en todas las áreas, básicamente, en todas las áreas, y los entrenamientos que ellos pasan son realmente rigurosos. ¿Pero por qué? ¿Será porque el generalote que está arriba, verdad, quiere hacer sufrir a este grupo de gente? No, no lo hace por eso. Lo hace porque quiere soldados eficientes, porque quiere soldados capacitados en todas las áreas para el peor de los escenarios. Entonces, los someten a pruebas y estas pruebas los fortalecen. Si tú vas a correr, no sé, un maratón de 10 kilómetros o de 12 kilómetros, ¿verdad? Que es lo típico, 12K. Tú cuando vas a entrenar, tú no entrenas una semana antes, tú entrenas meses antes. Y no corres 12 kilómetros, corres 15, corres 20. ¿Por qué? Porque necesitas ese tipo de entrenamiento, necesitas sufrir más para que cuando llegue la prueba, tú la pases tranquilamente. Es como cuando uno va para el examen de matemáticas, por decirlo. Si en el examen de matemática te van a evaluar sumas de números de 2 cifras, tú no estudias números de 2 cifras, tú estudias de 3, de 4. Y así lo ves fácil después el examen. Y de eso se trata, queridos. El Señor también nos pone a prueba para fortalecernos, para que nosotros podamos, cuando estemos mucho más preparados y habiendo atesorado previamente en el cielo, como lo hemos visto en las semanas anteriores, y lleguemos con una riqueza que nosotros hoy en día no la podemos ni siquiera imaginar. Está velado para nosotros. Nuestra capacidad humana no puede sencillamente imaginarse lo que viene después. Así que por eso es que la Biblia dice, gozaos, gócense, alégrense cuando pasen por diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce perseverancia. Puedo, sí puedo, y le doy, y le doy, y le doy, y le doy, hasta que llegue a su presencia y yo sea recompensado como Él solo ha pensado en recompensarme.